Evangelio según Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Vamos a hablar de casi todo el capítulo, pero vamos a leer solamente los versículos que van del 19 al 24. Juan, capítulo 4, versículos 19 al 24. Dice de la siguiente manera: Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor por su palabra. Este pasaje es un pasaje muy querido, muy amado, muy interesante también, y con mucha enseñanza, muchísima enseñanza. Dice al principio que Jesús, cuando yo que los judíos habían escuchado que él bautizaba más discípulos que Juan, dice que él salió de Judea y se fue a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Por eso le pedí a Nica que yo pensaba hacer el mapa, pero como Nica lo hizo, ¿para qué voy a ponerme? Ya vamos a aprovechar el recurso. Entonces, Judea estaba acá, Jerusalén estaba aquí, Samaria está aquí, y acá arriba está Galilea. ¿Ok? Lo normal era coger por acá. ¿Por qué? Porque los judíos no se llevaban con los samaritanos. Entonces, para no toparse con ellos, los judíos daban la vuelta. Pero Jesús dijo: no, yo voy por el camino corto. Y cogió por ahí. Y cuando llega aquí, más o menos a la mitad, está Sicar. En todo el cruce está el pozo del que estamos hablando. Él venía caminando y subió. Ahí él se sienta y ocurre lo que vamos a conversar hoy. Entonces, este episodio, entre otras cosas, muestra la humanidad de Jesús, porque Dios no se cansa, pero Jesús se cansó y se sentó en el pozo. Estaba cansado. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vamos comprendiendo lo que la Biblia enseña y comenzamos a aprender a interpretar los textos, nos hacemos cada vez más celosos de que las personas conozcan e interpreten correctamente la Escritura. Déjeme repetirle esto: cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra y empezamos a entender lo que es el estudio de la Biblia, nos hacemos celosos, queremos que todo el mundo aprenda a estudiar la Biblia correctamente. Se lo digo de otra manera: muchos de los pastores, muchos de nosotros, cuando empezamos en el Evangelio, no teníamos mucho entendimiento. Y si usted va a casi cualquier iglesia pentecostal, usted va a ver que la gente grita amén, 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 a casi todo lo que dice. Y bueno, en algunas iglesias el 90% de lo que dicen está mal, en otras el 50%, y en otras pues aceptan el 40% y así sucesivamente. Todo depende de la clase de persona, de ministro que esté explicando la palabra. Cada uno tiene su nivel de entendimiento y de conocimiento. ¿Ok? Entonces, cuando las personas dicen, por ejemplo, la palabra es clara. Sí, por ejemplo, las hojas de allá, o si allá arriba hay un pajarito en el árbol ese que está por allá, el pájaro es claro, pero yo no lo voy a ver si no tengo binoculares.
Entonces, la Biblia es clara, pero si yo no entiendo lo que la Biblia dice, si yo no conozco los detalles de cómo se escribió, quién escribió, si no sé de los contextos, yo voy a entender lo que no es. Se lo pongo de esta manera. En estos días estaba escuchando a una persona explicar un texto, un asunto sobre Jesús y Juan el Bautista, y él dice, yo me imagino y relleno los pedazos. Y empezó a decir lo que él se imagina que sucedió entre la infancia de Jesús y de Juan el Bautista como una familia, pero desde una perspectiva del siglo XX, de él, de cómo fue su relación con sus amigos. Pero Jesús y Juan el Bautista, primero, no fueron como él y sus amigos. Segundo, vivían en una época totalmente distinta. Tercero, vivían en una cultura totalmente distinta. Entonces, cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es sacando a la Biblia de la Biblia para traerla acá, y ya no sirve. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que estudiar el contexto. Tengo que saber qué pasaba, por qué, cómo vivía Jesús, cómo vivía Juan el Bautista. Juan el Bautista, por ejemplo, cuando él habla de Jesús, cuando dice, este es el Cordero, él dice, y yo no le conocía, mas el que me envió a predicar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu. Entonces, Juan el Bautista sí sabía, porque cuando Jesús viene caminando dice, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Así que él sí sabía. Pero dice, yo no le conocía. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estarnos imaginando cosas para querer ilustrar cosas. Debemos estudiar. ¿Ok? Hay un dicho que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. De modo que aunque una persona pueda dar una enseñanza correcta, ¿ok? Yo puedo pararme aquí y enseñar algo correcto. En sí la enseñanza está correcta, pero si yo lo hago utilizando un texto que no aplica a la enseñanza, mi enseñanza es errónea. Por ejemplo, si yo quiero enseñar sobre los mangos que crecen en el árbol y señalo un árbol de naranja, pues hay algo raro ahí, ¿sí o no? ¿De qué estoy hablando? ¿De los mangos o de la naranja? Entonces, nosotros tenemos que aprender, ¿ok? Nosotros tenemos que aprender a utilizar bien la Biblia. Tenemos que aprender a estudiar los textos. Cada texto debe aplicar a la enseñanza que vamos a dar. Como ya dije, toda enseñanza, por más buena que parezca, con un texto incorrecto, es incorrecto. De la misma manera es cuando nosotros escuchamos una enseñanza. La Biblia dice que los de Berea eran más nobles que los anteriores, que los otros que Pablo había visitado, porque ellos verificaban con la Escritura todo lo que Pablo les enseñaba. Pablo y sus amigos llegaban y ellos, a ver, y serán más nobles. Voy a hacer la recomendación de nuevo: cómprese un cuaderno, tenga un cuaderno y anote y estudie. Revise. Y si, mire, yo me acuerdo que mi mamá me decía, mi mamá decía varias cosas. Mi mamá dice, si yo hubiera estado en una iglesia donde tratan, si a mí me hubieran tratado de forzar, yo me hubiera ido. O sea, si ella hubiera sentido presión. Pero como ella se sentó allá y la pastora hasta le tenía cierto temor, porque la pastora cuenta que ella, mi mamá y la persona que iba con ella en ese tiempo, eran los primeros profesionales que se sentaban en esa banca. Entonces la pastora, es una tremenda pastora, tampoco era profesional, y tú sabes, tenía cierta... Entonces mi mamá dice, pero dice mi mamá que cuando la pastora hacía ciertas enseñanzas, ella iba donde la pastora y dice, mire, usted dijo esto, pero mire lo que dice aquí, que no sé qué. Y la pastora le decía, vamos a ver qué el Señor dice. Y dice mi mamá que a veces cuando iba de camino el Señor le mostraba su error.
Pero ella iba, o sea, ella veía que a veces tenía la razón, y si tenía la razón la pastora la reconocía, pero ella iba y le decía, mire, aquí dice esto. O sea, no era que le podían venir a meter un cuento de que dijeron esto y ya mi mamá se lo tragó, ¿no? Eso no iba a pasar. Y así debemos ser todos, y yo lo he dicho toda la vida aquí. Si yo me equivoco, usted debe poder corregirme. Agarre, escriba, vea, lea. El tema de hoy es uno de esos temas en los cuales las personas hacen más mal uso de la interpretación bíblica. Para muchos, un adorador es uno que canta coros cristianos. O sea, si alguien se para a cantar coros cristianos y canta bonito, es un adorador. ¿Ok? De manera bastante ignorante los han llamado levitas. Imagino que porque alguien vio que David organizó a los grupos de levitas para dirigir el cántico en el templo. Y la Biblia dice que él los separó para que profetizasen con arpas, con salterios y con címbalos, o sea, con instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Y es por eso que algunos de ellos hoy se creen hasta profetas. Gente que uno conoció que lo único que hacían era cantar, de repente hoy están profetizando y profetizando, pero la profecía que ellos hacían no era esa. Esas son invenciones de este tiempo. Pero ocurre porque no estudian bien la Biblia. No tiene nada que ver los levitas con eso. Los levitas, si ellos hubieran estudiado bien, se darían cuenta que los levitas eran barrenderos, porteros y otro pocotón de cosas. Eran los que hacían toda la obra difícil en el templo. Y también, si ellos hubieran leído, porque en el capítulo anterior, donde se organizan los sacerdotes, y en el capítulo posterior, estamos hablando de capítulos 24, 25 y 26 de Segunda de Samuel, Primera de Crónica, está toda la organización de los levitas y se ve que no solamente son cantores, pero hay algunos que les gusta ponerse nombres rimbombantes. Entonces se llaman levitas porque los levitas son más pretty que simplemente cantantes. Y esa es la otra cosa. Tú no puedes ser levita si no eres hijo de Leví, si no eres descendiente de Leví. Entonces son cosas que nosotros tenemos, de las que tenemos que curarnos. Ahora último, los han llamado hoy que salmistas, pero nunca en su vida han escrito ni siquiera un coro, mucho menos un salmo. Ni siquiera tienen una idea de lo que es escribir un salmo. Los llaman adoradores, pero no poco de ellos llevan vidas desordenadas. En fin, todo cristiano tiene que saber lo que es un verdadero adorador. Es más, les adelanto la conclusión. Todo cristiano tiene que ser un verdadero adorador. No es una opción. No se trata de cantar bonito. Se trata de que nuestras vidas sean un canto de adoración a Dios. Si no fuera un tema tan serio, hasta me daría... Yo estaba escribiendo hoy que hasta a veces dan ganas de reírse, pero es demasiado serio al oír a personas que solo quieren sobresalir y llevar estos títulos de levita, de salmista. No tiene sentido. No tiene sentido. Hasta ahora yo no conozco ningún salmista y mucho menos un levita. Porque ni siquiera se sabe dónde están los de la tribu de Leví. Y los salmistas ya todos murieron. El Señor Jesús nos explica lo que es ser verdadero adorador. Y le voy a pedir que preste atención para que no se pierda nada. Primero, un verdadero adorador tiene que conocer el don de Dios. Vamos al versículo 9 y 10. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Explica Juan, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esa era la razón por la que él debía dar la vuelta, pero no la dio. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella no conocía a Jesús.
se acababa de encontrar con él, aparentemente ni siquiera había oído de él, por lo tanto, él ya no sabía cómo actuar delante de él. Y él llega y hace algo totalmente inusual. Este hombre judío, que los judíos ni siquiera hablaban con las judías, o sea, una judía en la calle, el judío no iba a hablar con la judía. Además era un rabino, un maestro, los maestros menos, un maestro judío no iba a hablar con una mujer en la calle. Entonces él, además de hablar con una mujer, habla con una samaritana, con la cual ellos no se llevaban. Jesús rompe paradigmas, rompe barreras de prejuicios ideológicos, barreras de prejuicios religiosos, barreras de prejuicios étnicos. Todas esas barreras Jesús las rompe. Entonces, ¿pero qué pasa? Para conocer el don de Dios, o sea, el don de Dios es Jesús. Para conocer el don de Dios hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo te capacita para conocer y reconocer a Jesús. Eso es lo que dice Juan 3:3. Nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. No se puede. O sea, la gente de afuera que no ha recibido la revelación, no ha recibido la gracia de Dios, no puede. Usted les habla de Cristo y ellos quedan como que, y le empiezan a hablar de religión y le hablan de todo, pero no logran entender. ¿Por qué? Porque necesitan nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? ¿No? Ella, al no conocer a Jesús, no tenía ni idea de quién era Él, ¿no? Y como no tenía idea de quién era Él, tampoco no tenía idea de lo que tenía que hacer. Entonces ellos tienen su conversación y Jesús empieza diciéndole eso: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ahora la mujer entiende algo, recibe algo de luz. Este tiene algo que yo quiero. Y dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella ya comprende algo, pero todavía no entiende. Ella no conoce. Miren, esto es un proceso. Jesús lo está llevando a ella por un proceso. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final es un verdadero adorador. ¿Ok? Pero en el proceso ella tiene que pasar por varias etapas. Tiene que ir descubriendo, tienen que irse quitando capas de velos que tiene ella enfrente. El primer velo es que ella no tiene ni idea. Pero ahora descubre que él tiene algo que ella quiere. Ella quiere esa agua viva. ¿Cuántos quieren agua viva? Si nosotros queremos, si una persona quiere conocer el don de Dios, tiene que creer en el nombre de Jesús. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. Ahora, ella no comprendía que tenía enfrente de ella al rey. Tengo un amigo que siempre dice que ¿qué es un reino? Y te pregunta, ¿qué es un rey? Se pone, y cuando llega el momento dice, la pregunta siempre está mal, pero la respuesta es la respuesta. Y la verdad es que no hay un reino si no hay un rey. Y Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Aleluya a Dios. Entonces, ella no comprendía que tenía al rey justo frente a ella y necesitaba pasar por el proceso para poder reconocerlo. O sea, necesitaba entrar en el nuevo nacimiento. Entonces, versículo 11, ya lo leímos de nuevo. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré
yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Hace falta, y yo creo que no es decirlo demasiado, la gente tiene que nacer de nuevo. Beber del agua que Jesús da es creer en Jesús. ¿Ok? Él dice allá en Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y las dos cosas son lo mismo, es creer en Jesús. Ahora, ¿qué es crecer? De nuevo, esto es el nuevo nacimiento, es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo, pero ahora nacer de Dios. Creer en el nombre de Jesús es creer en quien Él es en verdad. Y nos abre el entendimiento y da paso a la fe. Mire, ella sabía algo de Jesús ya. ¿Qué sabía? Sabía que Jesús tenía algo que ella quería. ¿Qué quería ella? El agua viva. Pero todavía no conocía a Jesús. Ella no podía creer en el nombre de alguien que ella no conocía. Ella no conocía a Jesús, ella no podía creer en el nombre porque no lo conocía. Ella no sabía en quién estaba, todavía no sabía a quién tenía enfrente. Al no conocerle, no podía reaccionar de la manera adecuada. Al no conocerle, ella misma no tenía la identidad adecuada. ¿Cuál identidad? La identidad de hijo de Dios, que viene cuando nacemos de nuevo. Los hijos aman a sus padres y en cierta forma adoran a sus padres. Ustedes tienen que ver esos hijos que han tenido siempre una buena relación con sus padres, y no importa la edad que tenga, cuando ven a sus padres, pues sus ojos se le iluminan. Cuando un hijo y un padre han tenido una buena relación y ese hijo ama a su padre, él no puede ver a su padre sin emocionarse. A veces usted lo verá como que pareciera que no, pero el corazón de ese hijo siempre se emociona cuando ve a su padre. Siempre. Cuando nacemos del Espíritu, podemos actuar de la manera correcta delante del Señor, porque somos guiados por el Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ella necesitaba nacer del Espíritu. Para ser un verdadero adorador tenemos que arreglar las cuentas. Mire lo que dice. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió ella y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo, Señor, me parece que eres profeta. Yo creo que usted observe con cuidado este asunto, esta conversación. Ella ya sabe algo de Jesús. ¿Qué sabe? Que Él tiene algo que ella quiere, el agua de vida. ¿Ok? Pero ella todavía no sabe quién es Jesús. Jesús la está llevando poco a poco a entender quién es Él. Entonces, le pregunta. Él le dice más bien, ve y busca a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido, ya leímos la conversación. ¿Qué pasa con eso? Que ella ya sabe que Jesús es alguien especial, pero ahora descubre algo más. Y dice, me parece que eres profeta. O sea, de saber que Él es alguien especial, que tiene algo que yo necesito, ahora saber que Él es profeta, ya le puso un título. Antes no tenía ningún título. Ahora tiene un título, me parece que eres profeta. Sin embargo, ella tenía una situación que solucionar. Yo creo que usted no pierda de vista la meta.
Hay una película que se llama Si no pierde de vista usted no pierda de vista la meta. ¿Ok? ¿De qué empecé yo hablando? De los adoradores. O sea, no pierda de vista la meta. Porque ella va en camino hacia allá. ¿Ok? Ella sabe, de nuevo, que Jesús es alguien especial, pero todavía no lo comprende todo. Tenía situaciones sin solucionar en su vida y tenía que resolverlas, y Jesús empieza a tratar con eso. Mire, la gente se convierte a Cristo, acepta a Cristo, pero no le conoce. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en general, traemos una serie de muletillas, por llamarlo de buena manera. En el caso mío, por ejemplo, bueno, me gustaba el baile, por decirle algo. Y bueno, Dios trató conmigo ese tema. Yo siempre me decía, ¿qué tiene de malo? O sea, cuando tú no quieres dejar algo, tú buscas todas las cosas. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, no estoy ofendiendo a nadie. Pero siempre me preguntaba, ¿no? Hasta que un día me llegó la respuesta. Dice, esta es mi respuesta. O sea, no es la respuesta, no es algo bíblico, no, esto es mi respuesta. Esta es la respuesta que Dios me dio a mí. Dios me dio a mí, el baile es una forma de adoración. Si no estás adorando a Dios, ¿a quién estás adorando? Ahí se acabó el baile para mí. Le podemos decir, por ejemplo, porque es público, la hermana Tella lo ha dicho 1000 veces. La hermana Tella tenía un problema con el cine. Ella no podía vivir sin ir al cine, le encantaba el cine, estaba siempre metida en el cine. Y dice que un día se metió al cine y cuando estaba ahí sentada, dice que escuchó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí? Y dice que salió y nunca más volvió al cine. Algunos de ustedes todavía están en el proceso de que Dios les sacuda. Tienen esas cosas que ustedes todavía saben que no están del todo bien, pero no las quieren dejar, y entonces buscan todas las razones del mundo para seguir en eso. Hasta que el Señor agarra y pan, les tiemble la oreja. Mejor déjela, usted sabe que tiene que dejarla. Entonces, ella tenía situaciones sin solucionar en su vida y Jesús tenía que resolverla. Nacer de nuevo involucra que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Nadie puede llegar a ser un verdadero adorador mientras está andando en carnalidad. De ahí que los supuestos adoradores dicen por ahí que el ministerio de alabanza es el más atacado. No. ¿Usted cree que el diablo está por atacar más a este que al otro? Ellos piensan, no importa, yo lo voy a decir porque así lo veo. Ellos piensan que la adoración depende de su cántico. No, la adoración no depende del cántico. En realidad, no es que el Señor los ataque, ellos mismos se entregan. Ellos les gusta andar en muchos de los músicos, no todos, gracias a Dios, les gusta la fama, les gusta estar arriba y que los vean y que los alaben. Y ya desde ahí tienen un problema. Ellos solitos caen. Entonces le echan la culpa al diablo. No, que el diablo, que ellos mismos. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Tenemos que resolver aquellas cosas que no agradan a Dios. Tenemos que dejarlas. De nuevo, no podemos llegar a ser verdaderos adoradores mientras estamos andando en carnalidad. Como vamos a ver luego, Dios es espíritu y nosotros no podemos adorarle siendo carnales. Necesitamos cambiar nuestras condiciones espirituales, o sea, nuevo nacimiento. Ahora, déjeme reforzar esto. Aquí mismo en Juan capítulo 4 dice más adelante, ya lo leímos, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y de verdad es necesario que le adoren. Bien. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a Juan capítulo 1 y observe conmigo, en verdad, el nuevo nacimiento. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mire, el nuevo nacimiento es: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no éramos hijos de Dios, sino que cuando recibimos a Cristo, cuando creemos en el nombre de Cristo, Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios.
Ahora escucha, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, usted acaba de nacer de nuevo, usted acaba de ser engendrado nuevamente. Primero fue engendrado por sus padres y nació del agua, o sea, en el líquido amniótico. Pero ahora, Dios acaba de engendrarlo nuevamente, pero Dios es espíritu. Por lo tanto, sus hijos no son carnales, son espirituales. Entonces, cuando usted nace, cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu de Dios. Por eso, nosotros no podemos andar a adorar a Dios verdaderamente si andamos en carnalidad. Usted puede pararse aquí y cantar como los mismos ángeles, como dicen por ahí, pero su alabanza no va a llegar pero ni a su cabeza. Va a salir de su boca y se va a caer al suelo de una vez. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, entonces podemos andar o actuar de la manera correcta delante del Señor. Eso es lo que quiere decir Juan 3:5 cuando dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. O sea, cuando uno nace de nuevo, puede entrar. Primero dice no puede ver en el versículo 3, pero en el versículo 5 dice no puede entrar. Cuando uno nace de nuevo no puede entrar. ¿Qué es entrar en el reino de Dios? Es comportarse, es vivir, es hacer las cosas como le agradan a Dios. Eso es entrar. Si una persona no puede hacer las cosas como le agradan a Dios, es porque no ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo puede vivir de manera agradable a Dios. Es lo que vimos también, es lo que significa también vestirse del nuevo hombre. Es vestirse o actuar de manera agradable a Dios. Ahora, todo esto tiene un proceso. El proceso de llegar a ser un verdadero adorador pasa por ir reconociendo quién es Jesús, el don de Dios, como dice ella ya sabe dos cosas. Primero, sabe que Jesús no es simplemente algo en especial, o sea, sabe que Él es especial, pero ahora sabe que no es simplemente alguien especial, ahora sabe que es un profeta, lo reconoce como un profeta. Me parece que eres profeta. Pero no es suficiente reconocer a Jesús como profeta, tenemos que comprender plenamente quién es Jesús. O sea, ningún verdadero adorador, ninguna persona que no entienda realmente quién es Jesús puede ser un verdadero adorador. Un verdadero adorador no está limitado por el tiempo o por el espacio. Lo es en todas partes. No se trata de la iglesia, o sea, aquí o en una campaña. Se trata de mí, de quién soy yo o de quién está en mí. Dice, nuestros padres, versículo 20, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ella necesita conocer la verdad para poder llegar a la condición de adoradora. Y usted y yo necesitamos conocer la verdad para poder llegar a la condición de adoradores. Ninguna persona que no conozca realmente a Cristo es un verdadero adorador. No importa en qué iglesia haya crecido, no importa quién haya sido su pastor, no importa cuánta habilidad, no importa cuánta teología conozca, porque no crea que porque la gente es teóloga ya conoce a Dios. No. El conocer a Dios es un asunto de relación. Yo no conozco a Vanessa porque la vi en la iglesia, la conozco porque tengo una relación con ella. Ella necesita conocer la verdad para poder llegar a la condición de adoradora. No se puede adorar a Dios en ignorancia. Tiene que haber pleno entendimiento. Mire lo que Jesús dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué dice Jesús, ustedes adoran lo que no saben? Bueno, porque resulta que los samaritanos eran producto de una fusión, de una mezcla. Samaria había sido conquistado en el año 720 a.C. más o menos por Asiria. Y habían agarrado a un grupo, generalmente se llevan a los más inteligentes, ¿verdad? Y se los habían llevado y habían traído gente de otro lugar.
para los que no conocen la historia, cuando traen a esta gente, la gente empieza a morir porque los leones se los empiezan a comer. Entonces en ese tiempo la idea era, bueno, el Dios de esta tierra, y mandaron a traer sacerdotes de la gente que se habían llevado para que le enseñaran a esta gente. ¿Qué hicieron ellos? Mezclaron sus dioses con los dioses, con la enseñanza que le dieron estos sacerdotes, y al final lo que resultó fue una mezcla. Entonces los que se habían quedado en la tierra se mezclaron con lo que estaba ahí, y ya los judíos no, esa era la razón de la pelea entre los judíos y los samaritanos. Los judíos no los consideraban a ellos como nada, eran gentiles y hasta menos que gentiles. Entonces ellos no sabían realmente cómo adorar al Dios de Israel, porque aparte de eso, ¿quiénes le habían enseñado? Bueno, los que se habían llevado, y los que se habían llevado de ahí no eran de la tribu de Leví, eran sacerdotes que habían puesto los reyes, que en realidad no ministraban a Dios como era debido, así que todo eso era un desorden increíble. Entonces ellos ignoraban realmente quién era Dios y no sabían realmente cómo adorarlo. Ahora dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús no está diciendo que la adoración correcta era la que se hacía en Israel. Lo que Jesús está diciendo es que lo que él está expresando es que los judíos estaban en el lugar correcto porque la salvación venía. Él era la salvación que venía de los judíos. No está el enfoque tanto en que los judíos supieran que adorar, porque aunque tenían la ley, otra cosa, los samaritanos solo tenían el Pentateuco. Ellos rechazaron todo el resto del Antiguo Testamento, así que no tenían toda la ley completa. Los judíos sí la tenían. Con todo, nosotros sabemos que ellos estaban apartados. Entonces Jesús le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es importante que entendamos algo. Jesús le dice que ni aquí ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que le hemos recibido, los que hemos creído en su nombre, llevamos al Espíritu Santo en nosotros. Y el verdadero adorador adora en todas partes, en todo lugar. Donde quiera que está, Él lleva la adoración consigo. Él mismo es adoración a Dios. Lo adora con su palabra, pero también lo adora con su conducta. Por eso es que hay gente que se convierte por ver a alguien, a un cristiano, y al ver al cristiano y la conducta del cristiano se convierten. ¿Por qué? Porque él ve a Dios en esa persona. Ese es un adorador. Los verdaderos adoradores adoran, miren, en espíritu y en verdad. Espíritu tiene que ver de nuevo con lo interno de nosotros, pero en verdad significa porque nosotros realmente sabemos a quién estamos adorando, sabemos para quién estamos viviendo. Ahora, ella en verdad descubre a quién tiene enfrente de ella. Entonces le pregunta, porque ella se dio cuenta, o sea, esta muchacha era viva. Y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Mire, ¿cuándo le preguntó Jesús a ella sobre su marido? Allá en el versículo 16. ¿Ok? Cuando ella va a los samaritanos más adelante, le dice, he encontrado un hombre que me ha dicho todas las cosas. ¿Cuándo se lo dijo? El versículo 16. Pero aquí le dice, sé que vendrá el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ya ella se había dado cuenta. Le está diciendo, me parece que tú eres el Mesías. Es como si le hubiera preguntado, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
Jesús se revela a sí mismo. Y es que los verdaderos adoradores necesitan tener un encuentro real y personal con Cristo. Esto es lo que pasa con el apóstol Pablo. Pablo tiene un encuentro real y personal con Cristo. Y eso es lo que pasa con toda persona que realmente adora a Dios. No me refiero a cantar. Usted puede cantar muy bonito y no está adorando ni su cabeza. El verdadero adorador, muchos verdaderos adoradores, muchos de los mejores adoradores no saben cantar y no cantan. Pero su vida es una alabanza constante a Dios. Y aquí es donde la mujer ejecuta su primer acto de adoración. Miren lo que ella hace. Ahí vienen los discípulos. Entonces la mujer, versículo 28, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será este el Cristo? Ya ella sabía. Mire, el mayor acto de adoración después de la conversión es predicar el evangelio. Es cuando usted va a la gente y le dice: mira, acabo de encontrar al Cristo, ven y conócelo, quiero mostrártelo. Cuando Andrés y Juan siguen a Jesús, dice la Biblia que Andrés se fue y buscó a Pedro y le dijo: hemos encontrado al Cristo. Y luego también Felipe se va, fue Felipe que se fue a buscar, creo que a Natanael, y le presentó: ven y ve, mira, habrá algo nuevo. Mira, a Natanael hasta le dice como de manera despectiva: ¿habrá algo bueno en Nazaret? Ven y ve. Felipe estaba seguro, pero cuando nosotros no hablamos, ¿por qué? Porque estamos peor que la mujer samaritana antes de que se encontrara con Jesús en el tanque, en el pozo. Muchos de nosotros no estamos seguros realmente de quién es Cristo y por eso no hablamos. Tenemos miedo de que nos pase esto, lo otro, aquello, que nos miren mal, usted no conoce a Cristo. Una cosa es que usted sea un poquito penoso y que no esté acostumbrado, y otra cosa es que se quede callado, que no diga nada. Esta mujer déjeme explicarle lo difícil que debió haber sido para ella. Ustedes saben algo, dicen los historiadores que en Sicar, donde ella vivía, de donde ella salió para ir al pozo, había agua. Entonces, ¿por qué ella sale de Sicar? Dice que el pozo quedaba como de aquí a la casa de donde vivía el hermano del alto, allá, Luis, o más a esa distancia quedaba el pozo. ¿Qué hace que una mujer que tiene agua ahí cerquita se vaya y camine 1 kilómetro a buscar agua? Bueno, lo que se piensa es que ella tenía mala relación con las mujeres del patio porque tenía una reputación mala. Y las mujeres ahí no querían que le mirara a su marido y que los maridos se la miraran a ella. A lo mejor era muy atractiva, no lo sé. Pero cuando ella conoce a Jesús, a ella se le olvida todo eso. Y ella corre al pueblo, a esa gente que no la quiere, y les dice: encontré al Mesías. Y nosotros que tenemos hasta buena relación con la gente del pueblo, no le decimos nada. ¿Será que somos adoradores? ¿O que no somos nada? Nosotros debemos comprender el proceso. Ninguna persona que no sea verdaderamente cristiana, puede ser un verdadero adorador. Un verdadero adorador, primero que nada y antes que todo, es un convertido. Sin esto, nada. No existen adoradores fuera del evangelio.
pueden adorar a Alá y todas esas cosas, pero eso no es adoración. Yo no sé cómo llamarlo, pero la verdadera adoración es al único y verdadero Dios. La pregunta que me viene a la mente es, desde el momento de su conversión, ¿el cristiano es un verdadero adorador? Y yo diría que no y que sí. Digo que no, porque podemos pensar que debido a que viene a la iglesia, ya es un convertido. Y no siempre es el caso. No, porque haya hecho la oración de fe. Porque la conversión no ocurre en la boca, ocurre en el corazón y no en la boca. La boca ciertamente expresa la conversión del corazón, pero la boca también dice muchas mentiras. Como la mujer samaritana, para muchos la conversión es un proceso de descubrimiento que lo lleva paso a paso hasta Cristo. Es cuando reconoce quién en verdad es Cristo. Cuando se convierte en un verdadero adorador, es porque ya él está descubriendo y sabe realmente, y en ese momento se acaba la pena, porque lo único importante es Cristo. En ese momento reacciona como la mujer samaritana, y todos tienen que saber que ha encontrado a aquel que me ha dicho todo lo que he hecho, el Cristo. Quizás ese sea el mayor acto de adoración. Usted tiene la oportunidad de manifestar su adoración a Dios mientras tiene vida. Yo no sé, hay algunos aquí que no saben, pero si usted todavía no lo ha hecho, hace 2 semanas hicimos una lista cada uno de 3 nombres para orar por esas 3 personas para que se conviertan, y si no se convierten de aquí a la campaña, para que vengan a la campaña. Entonces, si usted todavía no tiene sus 3 nombres, le animo a que escriba 3 nombres de 3 personas que usted quiera que se conviertan a Cristo, y que de hoy en adelante esté orando por esa persona y pidiéndole a Dios que le dé una oportunidad para acercarse a esa persona, a esas personas, y empezar a tratar con ellas para que el Señor haga la obra en ellos. La campaña ya no va a ser en Santa Clara, va a ser aquí, en nuestra iglesia. Va a ser allá afuera en el estacionamiento, porque esperamos que vengan muchas personas y no van a caber en el patio. Así que haga su lista y esté orando y pídale a Dios y actúe, no espere. Esta misma semana ustedes ya debieran haberse acercado, pero si no, esta semana. Porque la única manera de que ese estacionamiento se llene de gente es si en esta iglesia hay verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores que claman a Dios por lo menos por 3 personas y salen a buscarlas y a hablarles del Mesías con el que se han encontrado. La dinámica es la siguiente: usted no va a decirle hoy ven a la campaña. Si usted va a hacer que esta semana, habla con la persona, conversa con ella, ¿cómo están? No sé qué, y le dice estoy orando por ti, hay algo específicamente por lo que quieres que ore, y esa persona pues le va a decir o no le va a decir, pero usted va a seguir acercando y hablando con esa persona, y en la oportunidad que Dios le dé usted le habla de Cristo, y si puede traerlo a la iglesia antes de la campaña pues es mucho mejor. Si esa persona viene antes de la campaña, usted la borra de su lista y pone otra y empieza a orar por otra tercera. A lo mejor cuando llegue a la campaña ya usted ha ganado como a 10, no lo sabemos. Entonces, nosotros necesitamos vivir en adoración. Nuestra vida tiene que ser una adoración a Dios. Pero si usted no es capaz de reconocer a Dios delante de la gente, no. El verdadero adorador simple y sencillamente tiene a Dios aquí, ¿ve? Y aquí,
y aquí y acá, en todos lados. Su vida es Dios. Él respira a Dios. Su corazón palpita. ¿Cuántos son? 120, ¿no? 120 palpitos por segundo. Dios, 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 Dios. El corazón siempre golpea y dice: Dios, 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 es todo. La mujer samaritana fue al pueblo y adoró al Señor, diciéndole a las personas quién era Él. Y ellos respondieron acercándose a Cristo. El Señor espera que nosotros hagamos lo mismo. Y si usted todavía no conoce al Señor, bueno, este es su momento. Es un momento de abrir el corazón al Señor. Es un momento de empezar realmente a entregarse al Señor. Es un momento de decirle: Señor, realmente yo no te conozco y yo quiero conocerte. Es un momento de rendir su vida a Dios y de convertirse en un verdadero adorador. No les dije, pero el mensaje de hoy se llama Nuevo Nacimiento, verdadera adoración. No se puede ser un verdadero adorador si no se ha nacido de nuevo. Es por eso que el nuevo nacimiento está en el capítulo 3 y esto está en el capítulo 4. Están en orden. Así que, hermanos, yo les animo a que entreguen su vida en adoración a Dios. Y si eso sucede el 26, 27 y 28 de septiembre, me voy a dar cuenta. Y si no sucede, también me voy a dar cuenta el 26, 27 y 28 de septiembre. Porque los resultados se van a ver. Eso es que 2 y 2 son 4. La samaritana no esperó 3 meses el mismo día. Nosotros tenemos 1 mes y pico. No, menos de 1 mes ya. Así que póngase en pie.